Miren, el tema de hoy es la máscara de subred. ¿Recuerdan ayer más o menos qué les dije que es la máscara de subred o para qué sirve? ¿Alguien recuerda? Miren, ¿qué es una máscara de subred o máscara de red? Dice, la máscara de red es una combinación de bits, es decir, ceros y unos, que sirve para delimitar el ámbito de una red. Ahorita, conforme avancen las diapositivas, van a ver a qué se refiere el ámbito de una red. Su función es, la función de la máscara es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP versión 4 es el número de la red, incluyendo la subred y qué partes es la que corresponde al host. Entonces, la máscara de subred son ceros y unos y me va a indicar o le va a indicar a los equipos o a los dispositivos qué parte de esa máscara es para la de red, para la parte de la red y qué parte es para la parte del host. Es la función que tiene, la función principal. Mediante la máscara de red, un sistema, ya sea la computadora, la laptop, el celular, el modem, el router, el access point, lo que sea, podrá saber si debe enviar un paquete dentro de la misma red, o sea, dentro de las computadoras que están en la misma red o fuera de esa red, ¿sí? Ahorita al final lo van a ver con un ejemplo. Entonces, bueno, esa me va a decir, ¿quieres enviar mensaje a los que están aquí adentro? Sí, entonces el mensaje nada más va para los que están aquí adentro. Es como si ustedes quisieran platicar entre los salones, ¿no? Los alumnos de un salón. Quieren platicar entre ellos. Pero también la máscara, dicen, oye, es que quiero hablar con otro alumno que está en otro salón. Bueno, la máscara también entonces te decía, bueno, como no estás aquí, o la persona con la que quieres platicar no está aquí, te voy a, te voy a enlazar para que puedas comunicarte con otra persona que está en otro lado, que sería otra red. Esa es otra de las funciones que tiene la máscara de subred. Una máscara de subred va a revelar cuántos bits en la dirección IP son usados para la red, enmascarando la porción de red de la dirección IP. Fíjense que aquí hacen mucho hincapié en bits. Bits son o un 1 o un 0 o un conjunto de unos con ceros. Entonces me va a enmascarar o me va a sobreponer, si lo quieren poner así, los bits que forman parte de la red. Los que forman parte del host, o sea, del equipo que está conectado en esa red, no me los va a marcar. Y bueno, miren, aquí ya viene lo padre. Esa es una dirección IP. ¿Alguien me puede decir de qué clase es esta dirección IP que ven ahí? ¿Es A, es B o es C? ¿Y por qué es de esa clase? Chicos, ¿me pueden decir? ¿Sí me escuchan? ¿Es A? ¿Seguro que es A? ¿Por qué es A? Acuérdense que vimos ayer los rangos de las clases de las direcciones IP, que era A, B y C. La clase A, ¿de dónde a dónde iba? No es cierto. La uno no. Ok, la uno va de 1 a 126. La clase B va de dónde a dónde. Ok, la clase B va de 128 a 191. Y la clase C, exactamente. Entonces, esta dirección que ven aquí, 192, 168, 10, es una clase C. ¿Por qué? Porque el primer octeto empieza o está dentro del rango entre 192 y 223. Entonces, es una clase C. Y abajo tenemos la máscara de subred,
la máscara por default de una clase C o una dirección IP clase C, que es 255, 255, 255, 0. Eso lo vimos ayer. Cómo se clasifican, cómo identificar cuándo es una clase u otra. Y les dije, las máscaras que son por default. ¿Recuerdan ayer que estuvimos configurando la computadora ahí en la escuela? Bueno, estuve haciendo y que le cambiaba diferentes direcciones IP. Automáticamente en el apartado de la máscara, él detectaba el número del primer octeto y dependiendo de ese valor, me ponía una máscara por default. Bueno, entonces en una máscara por default de una clase C es esta, 255, 255, 255, 0. Ok, hasta ahí creo que no hay problema. Entonces, ¿cómo se ve eso en binario? La dirección IP en binario 192.168.1.0 se ve así. Y la dirección en binario de la máscara de su red se ve así. Entonces son 110000, luego 1010101000 y así se va, ¿sí? El último son 8 ceros, nada más que no se los puse porque todos son ceros, ¿sí? Pero bueno, es el mismo principio. Y la máscara de subred, fíjense cómo es. Dice puros unos, puros unos, puros unos para los tres primeros octetos y de ahí seguirían todos cero. Pero es el mismo principio. Ok, así se ve en binario. Ahora, pregunta. ¿Cómo se obtienen los números binarios de una dirección IP o una máscara de subred? ¿Cómo creen que se obtengan? Porque aquí los teníamos en decimal, 192, 168. Pero ¿de dónde salieron esos binarios? Ustedes ya llevaron, creo que en segundo semestre llevan convertir de decimal a binario y viceversa, ¿cierto? ¿O me equivoco? Porque ayer pregunté y me dijeron que sí. Ok. ¿Alguien recuerda cómo se hace? De- ¿No se acuerdan? De decimal a binario o de binario a decimal. ¿No se acuerdan cómo se hace? Porque ahora sí, como dicen, lo que bien se aprende nunca se olvida. ¿Alguien recuerda qué hay que hacer? O de dónde salen esos binarios? ¿O por qué se llama binario? Ajá. Ok, es binario porque exactamente, son ceros y unos, pero ¿de dónde salían? A ver, ¿por qué el 192 tiene 110000? ¿O por qué el 168 dice 10, 10, 1000? ¿O por qué el 1 viene 000001? Ajá, exactamente. Exactamente, muy bien. Ya vi que sí, tú sí pusiste atención a esa clase de convertir de binario a decimal o viceversa. Bueno, va. Entonces, ¿cómo se obtienen? Bien fácil. Miren, cada octeto, o sea, cada numerito que ven aquí, exactamente viene así. Es desde el 1 hasta el 128. Y dice, los bits de cada octeto están representados por un número, iniciando desde la derecha con el 1, o sea, el 1 que ven de la derecha es el que inicia, y de ahí se van duplicando, o sea, se van haciendo el doble conforme se avanza hacia la izquierda. Entonces va 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Ya no puede haber más porque ya ahí están las 8 casillas. Por eso es un octeto, acuérdense, son 8 casillas u 8 números. Hasta ahí queda entendida esa parte, ¿sí? ¿Cómo está organizado cada octeto? ¿Queda clara esa parte? Ok. No olviden, esos numeritos
no los olviden porque los van a estar utilizando ahorita y para que le puedan, bueno, ahorita no, más adelante, para que puedan sacar lo de las direcciones IP y todo eso, se utiliza esta tablita. Ok. Ahora, si el número es un 1, ahorita lo vemos, el número que representa se va a tomar en cuenta. Si el número es un 0, ese número no se va a tomar en cuenta. Ok. Entonces miren, ahí tenemos la misma dirección de hace rato. 192.168.10. Ok. Ahí están cada uno de los octetos de cada número. El 192 tiene su propio octeto, el 168 tiene su propio octeto, el 1 y el 0. Ok. Ahora, vamos a ir, vean cómo se va sacando, o una forma de sacarlo. Entonces, miren, el 192, en ese octeto, lo que decía la diapositiva anterior, que si es un 1, o cuando es un 1 se toma en cuenta. Cuando es un 0 no se toma en cuenta. Entonces, siguiendo esa regla, el primer 1, ¿qué representa? El 128. Ahí está el 128. Y el segundo 1, el que está más a la derecha, vale 64 o es 64. Si ustedes suman 128 más 64, les va a dar 192. De ahí salió ese 192, que es lo que me había comentado hace rato. Cuando son un 1, se les van poniendo un 1, cuando no es, no, y entonces ahí se va haciendo la suma, ¿no? O vamos tomándolos en cuenta. Entonces ahí está. Ahora, para el de 168, ¿cuáles tendrían que sumar para que me dé 168? Exactamente, mira, ahí está. El 128, el 32 y el 8. Si ustedes lo suman, les va a dar 168. Para sacar el 1, pues solamente el 1 es el que está. Ese va a estar en 1. Ese lo bajé normal. Y para sacar el 0 no importa, ese 0 pues ninguno va a estar encendido. O sea, todos van a estar en 0. Así se queda. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría mi dirección IP en binario? Quedaría así. 1000, o sea, perdón, esa 11 y ahí 6 ceros, 10.000, punto, todos ceros, al último es 1 y así. ¿Por qué bueno, por qué es en binario y no decimal? Recuerden que la computadora, ¿qué es lo que entiende? Entiende binario. Entonces, lo que le estamos diciendo es que esta dirección IP está en binario, la tiene que entender de esa manera. Él así, la computadora, entiende esa parte, o las direcciones IP, él las entiende así, en binario. Pregunta, ¿queda clara esta parte o no queda clara esta parte? ¿De dónde salió el 192? ¿Sí queda claro? Recuerden, siempre que está en un 1, esos se van a sumar o se toman en cuenta y entonces la suma de esos números pues es el valor que me va a dar, ¿sí? Puede ser 192, puede ser 192 o nada más puede ser 128 o puede ser 224 o 240, hasta 255 es el límite que puede llegar. Ok, bueno, entonces no olviden esta parte. Siempre que los que estén en 1 se van a sumar. Los que estén en 0 no se toman en cuenta. Nada más es eso. Ok, entonces así salió, de ahí salió la IP en binario, esta que ven aquí. La 192.168.10 en binario se ve así. Y de ahí salió, bueno, ¿cómo se obtuvo? Se obtuvo así. Ahora, ¿cómo sacamos esta en binario? El principio es exactamente el mismo. Tenemos los cuatro octetos. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa si yo sumo desde el 128 hasta el 1? ¿Cuánto me da? A ver, súmenlo. Usen la calculadora y sumen 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Les tiene que dar 255. Súmenlo nada más para que lo vean. ¿Sí?
Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los octetos, o sea, todas las casillas van a estar en un 1. Si todas están en un 1, voy a sumar 128 más 64 más 32, etc. Así me da 255. Recuerden, no puede dar un número arriba de 255. Tiene que ser entre 0 y 255. Si por ahí les sale 256 o 258 o un número más alto, hicieron mal la suma. Están sumando mal. Cada uno de estos octetos, el límite que tiene es 255. No puede haber más. Ok. Y bueno, ya el último octeto, como es 0, pues va a tener todos ceros. Ok. ¿Cómo se vería la dirección IP en, bueno, en la máscara de subred, perdón, en binario? Se vería así. Los tres primeros octetos en 1 y el último octeto en ceros. Recuerden, ¿por qué estos tres primeros octetos? Porque es una clase C. Si fuera una clase A, ¿cuántos octetos quedarían encendidos? O en 1. Exactamente, los dos primeros octetos quedarían encendidos si fuera una clase B. Si fuera una clase A, nada más sería el primero, el de la izquierda, el que quedaría encendido. Ahorita lo van a ver. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos, bueno, son tres ejemplos de la máscara de subred y cómo es que la máscara de subred empalma eso. ¿Cómo es que lo empalma para que podamos trabajar? Ok, entonces miren, tenemos la dirección IP en binario, que es la que está arriba. Ya la vimos de dónde salió. Y luego tenemos la máscara de subred en binario también. La máscara de subred, como dice la definición, le va a decir al dispositivo qué parte de esa dirección IP es la de red y qué parte de esa dirección IP es la de host. ¿Cómo lo hace? Miren, los va, como que los va a alinear, o sea, los va a enmascarar, cuando se lo queme, los va a enmascarar. Todos esos van a ser un 1, miren. Todos esos, los que están, dice red, es la porción de red. En este caso de una clase C, es la porción de red. Y el último no los empalmó, o sea, no, porque sabe que es el host. Entonces, 192, 168, 1 es la porción de red de una clase C, porque son los tres primeros octetos. Y el último es el host, como viene aquí. Entonces me está indicando la máscara 255, 255, 255. Bueno, que los tres primeros octetos van a ser de una clase C y forman parte, o es el identificador de red, o es la parte de red, la porción. Y el último octeto en una clase C normalmente es la porción de host. Entonces, así es como funciona. ¿Cómo sería en una clase B? En una clase B es otra dirección IP. Fíjense cuál es. 172.16.10. Y ahí está el número binario de esa dirección IP. Y la máscara de subred en binario de una clase B. Recuerden que en una clase B son los dos primeros octetos. Ahí están. Entonces, bueno, el principio hace lo mismo. Va a emparejar los dos primeros octetos, ¿sí? Y después va el último, o los últimos dos, son para host. Y entonces dice 172.16 es la red. Y 1.0 es el host. Y ahí está. Eso es en una clase B. Y en una clase A, ¿cómo sería? Es exactamente lo mismo. Mismo principio. Recuerden que en una clase A, el host es nada, bueno, pero el identificador de red nada más es el primer octeto. Entonces, los otros tres forman parte de los hosts. Ahí están. Los, los alineó, los empalmó, los enmascaró, como le quieran llamar. Y entonces ahora ya sabe que el primer octeto es de red y los otros tres octetos o todos los bits restantes son parte del host. Ahí está. Entonces la red es la 10 y el host es el 010 o el que sea, ¿no? El número. Y ahí está.
Es la porción de red y la porción de host. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Queda clara esa parte? ¿Qué es lo que hace internamente la máscara? O pregunto. Ok, ¿alguien más tiene dudas? ¿Quedó claro esa parte? ¿Cómo es que la máscara funciona? Porque esto que vimos es lo que cómo funciona la máscara, ¿sí? O una parte de cómo funciona, ¿sí? Agarra la parte del host, o sea, de los valores que están en uno de la máscara, los va a empalmar con la parte de la dirección IP y de ahí él agarra y dice, ah, bueno, de esta dirección IP esto es la red y esta es el host. Eso es lo que está haciendo. Entonces él va dividiendo, dependiendo la clase, cuál es la parte de red y cuál es la parte de host. Recuerden que los hosts son los dispositivos que se pueden conectar a esa red. Ok. Ahora, ¿qué pasa si la máscara de su red fuera ese numerito? Porque ahora lo estábamos viendo con que terminaba en 0, como aquí o acá, pero ¿y si el número fuera este, de esa máscara? ¿Qué creen que suceda o cómo se resolvería eso? Porque sigue siendo 255, 255, 255, pero ahora ya no es 0, ahora es 224. ¿Qué creen que sucede ahora? ¿O cómo lo resuelve la computadora? ¿O cómo se resuelve eso? Para saber qué parte es la de red y qué parte es la de host. Escucho ideas. ¿Cómo creen que se resuelva? El principio es prácticamente el mismo. Pero ¿de dónde sale ese 224? ¿De dónde creen que salga? Chicos, ¿de dónde creen que salga ese 224? ¿O por qué salió ese 224? Hay un motivo por el cual está puesto, ¿no? Pero bueno, se pueden llegar a topar con esto, de hecho, de las cosas comunes que se pueden llegar a topar. Ah, mira, la máscara ahora dice que es 255, 255, 255, 224. Híjole, y entonces, ¿cómo se obtuvo? ¿O por qué salió ese número? ¿Sí? Tiene un motivo por el cual salió, obviamente, pero ¿de dónde salió ese número? Porque puede ser a lo mejor un número más grande o a lo mejor un número más chico, pero ya no es 0, ahora es otro número. ¿De dónde creen que salió? ¿O para qué creen que se utiliza así? Escucho. ah, eh, Tiene lógica lo que dices, pero la verdad es que no las pierde. Al ponerle un 224, no pierde las direcciones de host, ¿sí? O sea, sí, si esa es una máscara de subred y sí está respetando, o me va a mostrar la parte de host y la parte de red, y me las está respetando. Ok, ¿alguien más? Escucho propuestas o ideas. ¿Qué creen que sea? ¿O por qué sale así? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces miren, va la explicación. Tenemos esa máscara, ¿no? Y ya sabemos que el 255, 255, 255 son puros unos, ¿cierto?
Ahí están, puros unos del 255, puros unos del segundo y puros unos del tercero. Ok, eso ya quedó claro, ya saben de dónde salió el 255. Ahora, ese 224, ¿de dónde salió? ¿Qué bits o qué casillas tengo que sumar para que me dé 224? Del último octeto. ¿Cuáles tienen que estar en 1 y cuál es el 0 para que me dé 224? Ok, entonces tendrían que ser 128 más 64 más 32, ¿no? Ahí está. Ahí me da 224. Ok. Bueno, ¿qué significa eso? Miren, así está en binario esa máscara de subred que es 255, 255, 255, 224. Es el número binario. Ahora, ¿qué pasó aquí en el último octeto? En el último octeto, lo que está pasando, déjame cambiar aquí el color de la pluma para que no se confundan. Vamos a ponerle aquí como amarillo. Ok. Lo que está pasando es que se le están pidiendo prestados, así se le llama, se le están pidiendo prestados 3 bits al último octeto. ¿Para qué? Para completar la máscara. Entonces, estos unos, ¿cuántos son? Son 8 por 3, 24, son 27 unos, son los que forman parte de estos, son los que forman parte de la máscara. Y estos 5 ceros son los que forman parte de los hosts. Estos son hosts. Estos se dejan para host y estos se dejan o son la parte de la red. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿por qué se hizo así? Lo vamos a ver la semana que entra, pero bueno, lo que está pasando aquí es que le estamos pidiendo prestados al último octeto o al octeto que tenemos a la derecha, porque no es el último, dependiendo de la clase es a lo que le vamos a pedir prestado, pero se le están pidiendo en este caso, que es una clase C, le estamos pidiendo prestados un determinado número de bits, es decir, unos. ¿Cuántos? En este caso le estamos pidiendo 3. ¿Por qué 3? Pues porque así salió el problema ahorita. Puede ser que le pidamos prestado 1, o 2, o 3, o 4, o 5, dependiendo, ¿sí? Pero bueno, es por eso sale así. Se le están pidiendo prestados bits al último octeto para formar parte de la máscara. Y ya tenemos esos bits ahí, entonces ya sabemos cuál va a ser la porción de host y cuál va a ser la porción de red. Entonces, miren, ahí están. Los 3 primeros octetos, ya vimos que hace lo mismo, pero entonces estamos diciendo, mira, como te pedí prestado otros bits, otros 3, esos también van a formar parte de la red. Y está bien, red. Y bueno, ¿cómo se vería? Ahí está, miren, la porción de red son esos 3, bueno, los 24 y los otros 3 serían los 27 bits. Y los 5 bits restantes van a formarme parte de la red, que es lo que está, o de host, perdón, de host, que es lo que está pasando. Entonces, eso lo vamos a ver más la siguiente semana, pero bueno, se van a topar situaciones así, donde no es que la máscara siempre tenga que ser 255, 255, 255, 0, nunca va a ser así. O sea, normalmente la que es por default así se deja, pero va a haber situaciones donde la máscara no va a terminar en 0, puede terminar en otro número diferente a 0 y entonces eso tiene una utilidad. Ahorita vamos a ver qué utilidad tiene. Okay. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con esa parte? Chicos, ¿queda claro? Bueno, ok, ¿por qué se le piden prestados? ¿Tú? Ok, vamos a ver un tema. Ahorita es como una introducción a la máscara y al tema, pero ya a fondo vamos a ver qué es ese tema la siguiente semana.
Ok, ¿por qué se le piden prestados? Porque va a haber situaciones donde tengas que dividir de manera, de manera lógica o física tu red o una dirección IP. Y entonces, cuando haces esas divisiones, a veces es necesario que tengas que pedir prestados bits a un determinado octeto, dependiendo de la clase, obviamente, de la clase de la dirección IP. Entonces se tienen que pedir prestados. Por eso van a ver que a veces se pide prestado uno, dos o tres, o cuatro o cinco los que necesites, ¿sí? Siempre y cuando alcancen. No puedes pedir los 8, porque si pides los 8 ya no va a servir. Pero bueno, el punto es ese. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque se le están pidiendo prestados bits a un octeto en específico, uno que está a la derecha. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo divisiones de mi dirección IP o de mi red, dependiendo lo que necesite o lo que se necesite, cómo se necesite dividir, es cuántos bits voy a pedir prestados. A lo mejor no pido nada, o a lo mejor sí pido uno, o dos, o tres, dependiendo lo que se necesite. Entonces, es por eso que se hace. No sé si quedó claro la respuesta. Ok, bueno. Entonces, ahora, pregunta, o luego surge esta pregunta. Entonces, ¿por qué una dirección IP tiene una parte de red y otra parte de host? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué está dividido así? Si pudiera ser todo para el host, por ejemplo. ¿Por qué creen que viene así dividido? ¿Por qué la IP es una parte para el host y otra parte para la red? ¿Se lo han preguntado? ¿O por qué? Pues bueno, podría funcionar si no hubiera, si todo forma parte de la misma red, no hay problema, pero luego, como ya sabemos, pues hay diferentes redes, tanto en nuestra casa, o bueno, puede haber en nuestra casa o en una empresa, o en internet hay muchas redes. Entonces, parte de por qué tiene una parte de red y una parte de host, tiene que ver por eso, para poder distinguir a qué pertenece. Es como el ejemplo que les puse ayer de las calles. Imagínate que aquí en Jalapa las calles no tuvieran nombre, todo fuera Jalapa. Y entonces agarras y dices, ay, te invito a mi casa. ¿Y dónde vives? Vivo en Jalapa. ¿Qué número? El número, no sé, 5000. Puta, y para saber dónde está el número 5000 sería muy complicado, ¿cierto? ¿Qué se inventó? Los nombres de las calles. ¿Para qué me sirven los nombres de las calles? ¿Cuál es el uso que tienen los nombres de las calles? Identificarlas, ¿no? Entonces, tenemos las calles y dentro de las calles hay colonias, y bueno, las colonias tienen calles, perdón, y dentro de las calles hay números de casas. Entonces, así los podemos identificar. Si no hubiera nombres de calles, o sea que no hubiera la parte de red, todos serían host y sería bien complicado decirle, ah, yo te voy a mandar información y ahí te van a ver el relajo que se hace. Entonces, bueno, ¿por qué tiene esa dirección? Bueno, ¿por qué hay una parte de red y una parte de host? Miren, el motivo de eso es para hacerlo más manejable y sirve para dividir una red grande, como les puse el ejemplo de la ciudad, Jalapa sería la red grande, en subredes más pequeñas o calles. Entonces ya sabes que, yo vivo en Jardines de Jalapa, yo vivo en 20 de noviembre, yo vivo en Jalapa en Silvestre, yo vivo en tal calle, ¿sí? Entonces sí los vas dividiendo y es más fácil organizar todo. Entonces, ¿por qué tiene una parte de red y otra parte de host? Es por manejabilidad, o sea, para ser más manejable. Y si yo lo tengo dividido, es mucho mejor que yo lo tenga dividido y así puedo tener un mejor control y ya sé qué equipos forman parte de una determinada red. Es el objetivo de la máscara, ¿sí? Entonces las IPs tienen una parte de red y una parte de host. ¿Cómo saben a cuál ir o a cuál no ir? O sea, a cómo ir a una determinada red o a un determinado equipo a través de la máscara. Ok.
Entonces, miren, este es un ejemplo. Vamos a pensar que esas dos máquinas que están en amarillo se quieren comunicar. Fíjense que todas están conectadas al switch. Todas están conectadas. Entonces, la máquina de la izquierda quiere comunicarse con la máquina de la derecha. Entonces, recuerden que las computadoras tienen que mandar, vamos a ponerlo aquí de color verde, déjenme cambiar aquí color verde, tienen, tienen que salir a preguntar dónde está el equipo. Digo, los manda a preguntar y entonces este equipo le va a decir, aquí estoy. Y entonces él también le va a contestar y todas van a ver la contestación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está mandando la información a todos. Hay un concepto que lo vamos a ver la semana que entra que se llama broadcast. Así es el término en inglés. Y la traducción sería transmisión. Esa es la traducción. Entonces, las computadoras para poder comunicarse hacen un broadcast, hacen una transmisión preguntando dónde está el equipo con el que te quieres conectar. Recuerden que cuando vimos que se establecía una sesión, o sea, un enlace, quiero comunicarme contigo. Esta se quiere comunicar, por ejemplo, que esta sea la 1, se quiere comunicar, no sé, con la 20, por ejemplo. Establecen una comunicación, o sea, una sesión. Y dice, sí, vamos a comunicarnos. Ok, y no hay problema. Ahorita son dos, pero imagínense que todas estas computadoras se quisieran empezar a comunicar entre todas. Ay, espérame. Que todas estas se quieran comunicar entre todas. ¿Qué pasaría en la red? Que todas hicieran un broadcast preguntando dónde está la computadora con la que quieren comunicarse. ¿Qué pasaría? Ejemplo, vamos a pensar que todos quieren hablar con todos en el salón al mismo tiempo. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Qué pasa si todos en el salón, o sea, que el salón estuviera lleno ahorita de alumnos y todos quieren hablar con todos al mismo tiempo? ¿Qué pasa? Nada se entendería, sería un caos, porque ¿a quién le haces caso primero, no? Ay, mira, me está hablando Arturo y luego Brian me está hablando y yo le tengo que hablar a Dago y le tengo que hablar a Daniel y así puedo estar hablando con todos y sería un verdadero caos. Bueno, para eso se inventó la parte de la red y la parte del host. Es decir, vamos a poner el ejemplo del salón, que todos quisieran hablar al mismo tiempo. Yo puedo agarrar y hago grupitos de mis alumnos. Ah, mira, tú vas a formar este grupo y tú vas a hablar con este grupo. Ya entre ellos es más fácil que hablen. Y si uno de esos, alguien de ese grupo de personas se quiere hablar con otro, pues va y dice, no, con el que quiero hablar no está aquí, me voy a ir a otro lado. ¿Sí? Y le pregunto y ya me contesta, ¿sí? Y así se lleva un mejor orden. Bueno, entonces, si no tenemos la parte de red y la parte de host, que todas las máquinas fueran host nada más, sería un verdadero caos, como ya vimos. Todos se quieren hablar con todos y sería muy complicado. Entonces, si todos los equipos estuvieran transmitiendo al mismo tiempo, que es lo que les dije, que todos hablaran al mismo tiempo, ralentizaría la red, o sea, la red sería muy lenta porque el medio de transmisión, que en este caso sería el cable, o si fuera inalámbrico, estaría muy saturado, entonces sería lento. Se detendría la red con el tiempo, o sea, llegaría un momento en que la red se iba a tronar, se iba a caer, por lo mismo de que hay mucho tráfico y aparte de eso sería muy difícil encontrar si hubiera por ahí un error en las transmisiones con alguno de los equipos, sería muy complicado encontrar ese error. Entonces, eso es lo que pasa si no hubiera la parte de host y la parte de red. Okay. Para evitar esto, o sea, esa situación de que todos saben al mismo tiempo,
¿Qué es lo que se hace? Bueno, se divide la red en redes más pequeñas. Se deben separar físicamente utilizando los routers. Ya vimos que hace un router. Y los routers van a aliviar o van a hacer mínimo el exceso de tráfico, porque el tráfico de esos equipos que quieren hablar, si yo lo tengo, los tengo agrupados por redes o por subredes, solamente se van entre ellos. Cuando quieren salir, se van a otro lado y entonces ya el router es el que maneja ese tráfico. Ah, ¿quieres hablar con fulanito? Sí, ah, bueno, no lo tengo yo, pero está afuera. Voy a preguntar afuera y ya mandas el mensaje y ya entre los routers se van platicando. Ok, miren, el ejemplo de hace rato que teníamos aquí, ese ya está aquí ordenado. Ya están ahí las redes, ¿sí? Ya hice grupos de computadoras o de personas, como lo quieran ver. Ya está mejor ordenado. Entonces, cada una de esas 4 computadoras es una subred o otra red aparte. Entonces, esta a lo mejor vamos a poner que fuera la 1. Vamos a ponerle aquí la 1. Que esto fuera la 2. La 3. Vamos a poner aquí la 4. Que aquí fuera la 5. Y que aquí fuera la 6. Ok. Y aparte, cada una trae su router. O sea, este router es de la 1. Este aquí, este es del 2. Este es del 3. Este es del 4. Este es del 5. Este es el 6. Ok. Y aparte tenemos un router central. Este router central es el que va a administrar todas las comunicaciones. O sea, él va a decir, ah, te puedes ir por aquí o te puedes ir por allá, etcétera. Ok. Entonces, el ejemplo, igual esta máquina, vamos a cambiarle aquí el color. Vamos a ponerle aquí. A lo mejor esta quiere platicar, a lo mejor esta quiere platicar con esta. ¿Qué va a pasar? Ah, el principio es el mismo. Va a ser un broadcast o una transmisión y va a preguntar si con la máquina que quiere hablar está dentro de la red. ¿Sí? Entonces, la red es, a menos de estas máquinas, es esta, ¿no? Y dice, oye, quiero hablar con una máquina que tenga tal. Ah, y entonces el switch le va a decir, ¿sabes qué? Aquí no está. Esa máquina que quieres, aquí no está. Y entonces, como no está aquí adentro, el router le va a decir, pero si quieres puedes salir a buscar a dónde está. Yo conozco unos amigos que serían los otros routers, que a lo mejor sí la conocen. Y entonces el mensajito, déjame cambiarle aquí el color. Ahí. El mensaje o la broadcast va a salir y se va a ir por aquí. Como no estuvo adentro, lo tengo que ir a buscar afuera. Se va afuera y ya este router, el router 1, de la subred 1, le va a decir, ah, sí, mira, yo sé que por ahí hay uno que sí la conoce, o donde sí está, entonces el mensaje se va a ir por aquí y va a llegar al router central y le va a decir, oye, el mensaje va a decir, oye, quiero platicar con la máquina, no sé, de la subred 4. Ah, sí, mira, la máquina de la subred 4 la tengo por aquí. ¿Te puedes ir por ese camino? Entonces el mensaje se va a ir por aquí. Llega y le dice, oye, yo quiero hablar con la máquina fulanita que está aquí. Y me dijeron que aquí está así, aquí la tengo. Y entonces va a ir y se va. Y ya el switch va a decir, ah, mira, la tengo conectada en este puerto y llega el mensaje. Y entonces, cuando le llega el mensaje, acuérdense que se hace el acuse de recibo de que ya llegó el mensaje. Entonces ya me llegó el mensaje, entonces le tengo que contestar al otro que ya llegó o que ya recibí el mensaje. Entonces él también hace una transmisión, él también vuelve a mandar un paquete o una transmisión. Vamos a cambiar aquí el color. Ay, por ejemplo,
el azul. Entonces, como ya le llegó, esta máquina, la de aquí abajo, también hace un broadcast, hace una transmisión. Y entonces va a preguntar, a la que quiero contestarle, ¿está aquí adentro? Como no está aquí adentro, ¿a dónde lo tiene que ir a buscar? Afuera, ¿no? Entonces, como no está aquí adentro, no es ninguna, no es esta, ni esta, ni esta, se va a ir a buscarlo afuera y ya sabe que afuera le va a decir, oye, la máquina fulanita me escribió, ah, sí, vete por aquí y ya, yo la tengo conectada acá, vamos a hacerlo más rápido. Y llega el mensaje y al principio es lo mismo. Oye, tengo un mensaje para la máquina tal. Ah, sí, y ya está. Y ahí está. Eso es lo que está haciendo. ¿Ya vieron que ahora el tráfico está más controlado? Porque entonces, como ya, ¿cómo está más controlado o por qué está más controlado? Porque si, vamos a poner el ejemplo de estas que están aquí. Por ejemplo, las de la de la subred 3. Si entre ellas quieren platicar, a lo mejor esta quiere platicar con esta de aquí, pues nada más están comunicando entre ellas y no hay problema. No salen afuera a saturar todo de mensajes. Nada más platican entre ellas, ¿no? Entre esta subred. Si alguna de estas de la subred 3 quiere platicar con la subred 5, pues va a preguntar, oye, la máquina que quiero está aquí. No, no está aquí. Ah, entonces voy a salir a preguntar dónde está. Y ya, entonces pregunta y ya sabe que va a estar a lo mejor por aquí. Y entonces ya le contesta y ya el mensaje va de regreso. Así funciona. Al hacer esta división o subdivisión de una IP o en subredes, estamos ganando que no se sature tanto de tráfico la red en general y si por ahí hay alguna falla, es más fácil decir, ah, mira, hay una falla en unas computadoras de la subred 2. Ah, pues los vamos a agarrar, vamos a revisar qué es lo que está fallando. Entonces es más fácil manejarlos por separados y las podemos dividir o lo que ustedes quieran. No sé si queda entendida esa parte. Chicos, mira, tal vez pienses que está extraño. No está tan extraño. Es que así en teoría como que dices, ay, está bien fumado eso. Pero no, no está tan fumado. Tiene una lógica para resolverse eso. O sea, se hizo precisamente para eso. Tal vez digas, está medio complicado. No es tan complicado. Una vez que lo entiendes, está fácil de, por así, de comprender. Y esto tiene mucha utilidad porque si ustedes dividen bien su red, la que sea, la de su casa o la de, por ejemplo, la de la escuela, que no la tienen dividida, el internet o la red iría más fluida. Entonces, mira, voy a poner aquí un ejemplo. Esto lo voy a escribir con tinta negra. Miren, eh, ¿cómo quedaría si yo lo dividiera? A lo mejor vamos a utilizar una clase C, que es la más común. Entonces yo voy a poner 192, 168, no sé, la 1, 0. ¿Sí? Ahorita no voy a meter con máscaras, nada más. Entonces, a lo mejor la red 2 va a ser 192, 168, 2, 0. Y esta va a ser 192, 168. Esto puede ser 30 si quieren. 192, 168, 40. Igual aquí. 50. Y aquí 60. Ahora, pregunta. Estas direcciones IP que acabo de poner son iguales. O sea, esta es igual a esta y entre todas son iguales. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿O en qué son diferentes si es que llegan a ser diferentes? ¿Son iguales o no?
Chicos, ¿son iguales o no son iguales? Ah, o sea, tú dices por la clase de dirección IP. O sea que todas son C, ¿no? Ajá, por la clase, ¿no? Bueno, sí, la clase, la categoría. Ok, sí, las 6 son clase C y no hay problema, ¿sí? Pero no son, de hecho no son iguales. Son iguales en la tipo de la clase, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? ¿Alguien me puede decir por qué no son iguales? ¿O en qué son diferentes? Ajá, dime, te escucho. Exactamente, miren. Recuerden que en una clase C, ¿cuántos octetos forman parte de la red o identifican a la red? ¿Recuerdan cuántos son? 223. No, sí, pero ¿cuántos octetos forman parte de la red en una clase C? Los tres primeros octetos, ¿no? Estos tres octetos son la red. Igual aquí, estos tres octetos forman parte de la red o identifican a la red. Estos también, aquí también, aquí también y aquí también. Ahora, pregunta, esos tres números, bueno, entre esos tres, cada una de esas subredes con esos tres números, ¿son iguales entre sí o no son iguales? Ya hace rato lo contestaron, me dijeron que no. ¿Por qué no son iguales? Todos tienen 192, 168. Ahí sí me fui, no, pues ahí son iguales. Pero uno es la uno, otro es la 2, otro es la 3, la 4. Nada más por eso son diferentes. Entonces, ahí lo que hicimos es, agarramos una red o una IP y la fuimos dividiendo en varias subredes y entonces ya son diferentes. Entonces, las máquinas, por ejemplo, las máquinas que tienen aquí la dirección 2 o la de la subred 2, por ejemplo, esta podría ser 192, 168, la 2, por ejemplo. Y esta podría ser 192, 168, la 2, la 3. Y aquí sería la 2, la 4. Y aquí sería la 2, la 5. ¿Sí? Y así más podríamos ir con cada una. Esta podría ser, por ejemplo, bueno, esta de aquí. Aquí podría ser la 192, 168, la 3, 2, por ejemplo. 192, 168, la 3, por ejemplo, 3, 3. Y así me voy con cada una. Y ya no son diferentes, ya no son iguales, son completamente diferentes. Entonces, esto es lo que les decía de la calle y el número de la casa. Esto es mi calle, esto es mi calle y eso es el número de mi casa. Esto es mi calle y el número de mi casa. A lo mejor la 2 es la calle, no sé, Niños Héroes, por ejemplo. Ah, Niños Héroes número 4, Niños Héroes número 5 y así me voy. Y a lo mejor las de aquí abajo son, no sé, la calle Cañón del Sumidero número tal, ¿sí? Y ya sé que cada computadora es una casa. Entonces, cada una de estas redes o subredes, viéndolo desde el punto de vista de una empresa, a lo mejor ese es el área de recursos humanos. Y a lo mejor la otra es finanzas. Y a lo mejor la otra es informática. Como si fuera la escuela. La escuela no lo tiene dividido. No sé por qué. Sería ideal que lo hicieran. A lo mejor no lo quieren hacer, pues por, por practicidad, para no estarse metiendo en broncas, pero se pudiera hacer. De hecho, sería lo más óptimo para tener una mejor red ahí en la escuela. Pero bueno, el punto es ese.
¿Por qué las IPs tienen una porción de red y una parte de host? Para dividirlas. Y entonces, si yo no los tengo divididos, va a pasar lo que vimos hace rato, de que se empieza a llenar todo de broadcast o de transmisiones y se satura la red. Cuando empiezo a dividirlo, como ya vimos ahorita, ya me comunico en algunas se comunican. Si no está donde yo quiero, a la que yo quiero comunicarme, salgo a buscarla. ¿Y quién me ayuda a buscarla? El router. Y ya el router dice, ah, te puedes ir por aquí y aquí está la que tú dices. Y le contesta y se regresa. Y entonces así tenemos mucho mejor administrado el tráfico de la red y ya no se satura tanto y ya todos felices y contentos porque la red funciona mejor. Si llega a haber algún fallo en la red, ¿qué hacemos? Pues podemos aislar esa red o ese segmento de la red y reparamos o vemos cuál es el error y ya, y todo sigue funcionando de manera correcta. ¿Queda claro, chicos, esta parte? ¿Por qué existe la parte de red y subred?